Voy a contarte la historia. Ya está resuelto el misterio que planteamos en el vídeo de la semana pasada. Marte, voy a mostrarte lo que hay debajo de la estantería, en el suelo, en la zona de sombra, junto a esa cosa tan rara. Ya explicamos que en realidad es una calavera deformada. Es efectivamente la funda del laúd que se encuentra en el estante inferior. Es la funda que sirve para guardarlo cuando no se utiliza o para transportarlo de un sitio a otro evitando que sufra algún daño. Muy bien, en cuanto a los demás enigmas contenidos en esta pintura, vamos a mencionar solo alguno de ellos. Voy a revelarte los misterios del arte. Por ejemplo, fíjate en las figuras geométricas que aparecen en el enlosado del piso. Aunque no se ve completo, podemos apreciar que se trata de una composición en la que se combinan varios círculos y unos cuadrados. Si te preguntas, ¿en qué sitio he visto yo un pavimento como este? La respuesta es, puede que lo hayas visto en muchos lugares muy diferentes. Por ejemplo, en la Capilla Sixtina, justo debajo del casetón en el que Miguel Ángel pintó en el techo la creación de Adán. También puede que lo hayas visto en el suelo de la estancia de la Signatura, una de las salas de los palacios vaticanos, justo en la que Rafael pintó la Escuela de Atenas. En la abadía de Westminster también lo puedes encontrar, aquí lo tienes. Este es varios siglos anterior a los otros dos que acabamos de mencionar. Probablemente estas figuras componían un motivo decorativo que se repetía por tradición artesanal desde tiempos muy antiguos. En la Edad Media muchos artistas repetían modelos iconográficos fijados por la tradición sin conocer su significado. Por ejemplo, al representar la muerte de Jesucristo, se debían pintar unos huesos y una calavera a los pies de la cruz. En la tradición de la Iglesia, estos huesos eran una alusión al pecado original cometido por Adán, el primer hombre. Este pecado trajo como consecuencia para la humanidad el estar sometidos a la muerte bajo el poder del demonio. El sacrificio de Jesucristo en la cruz sería la victoria de Dios sobre el mal y la redención del hombre, es decir, la posibilidad de alcanzar el perdón de Dios y la vida eterna en el cielo. De hecho, el nombre del lugar donde Jesucristo fue crucificado era Calvario, o sea, lugar de la calavera. Una antigua tradición cuenta que en ese mismo lugar estaba enterrado Adán, al pie de la cruz. Podemos encontrar referencias directas a esta tradición, por ejemplo, en las pinturas que el italiano Piero della Francesca dedicó a representar la historia del descubrimiento de la cruz de Cristo por parte de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Esta mujer, el año 313, hizo un viaje a Jerusalén con el objetivo de localizar y recuperar la cruz en la que Jesucristo había muerto. Piero pintó unas cuantas escenas sobre esta historia del descubrimiento de la cruz y también sobre el origen de la cruz. Aquí aparece Set enterrando a su padre Adán. En su tumba coloca una semilla del árbol de la vida que había en el paraíso y que su padre había llevado consigo desde que fue expulsado de aquel lugar de felicidad después del pecado original. En su tumba crecería un árbol y de ese árbol se tomaría la madera con la que se fabricaría la cruz de Cristo. Ese enorme árbol seco que aparece en el fondo de esta pintura representa la muerte a la que el género humano estaba sometido tras el pecado original. Esta obra también es de Piero della Francesca. A la izquierda de Jesucristo resucitado, árboles secos. A la derecha, árboles llenos de vida. En esta pintura sobre el bautismo de Jesucristo, la misma simbología con los árboles. Un momento, vamos a hacer un poco de arqueología antes de continuar con los secretos del arte. Si visitas la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, podrás encontrar en su interior el lugar donde Cristo fue crucificado, la tumba de Adán y el sepulcro donde el cuerpo de Cristo fue enterrado y por tanto donde resucitó al tercer día, según cuentan los evangelios. Aquí puedes ver una sección longitudinal de esta basílica. En el centro estaría el lugar donde Cristo fue crucificado. Justo debajo, la tumba de Adán. A la izquierda, a unos 40 metros de distancia del Calvario, estaría el sepulcro donde Cristo fue enterrado. Lo que tenemos a la derecha es el lugar donde Santa Elena encontró la cruz de Jesucristo, que estaba oculta en un pozo. Recordemos algo de historia.
el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida y arrasada por completo por los romanos. Años más tarde, en el 130, el emperador Adriano construyó allí una nueva ciudad y decidió edificar un templo dedicado a sus dioses Júpiter y Venus, justo en el lugar en que Cristo había sido crucificado. Para ello aplanó y rellenó el terreno donde se encontraban el sepulcro de Jesús y el monte Calvario. Cuando Santa Elena llegó a Jerusalén para buscar la cruz de Cristo, era el año 313. Lógicamente allí no había quedado ni rastro de los lugares donde Cristo murió y fue enterrado. Pero estaba claro dónde tendría que empezar la búsqueda: debajo del templo romano. Las excavaciones realizadas dieron con la cruz de Cristo y otras reliquias. También apareció el Santo Sepulcro y los restos del monte Calvario. El año 326, el emperador Constantino ordenó derribar el templo romano y levantar allí una basílica para el culto cristiano. Ya que estamos con cosas misteriosas, podríamos decir algo del milagro del fuego que se produce todos los años en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro durante la celebración de la Vigilia Pascual al final de la Semana Santa. Consiste en lo siguiente: en la tarde del Sábado Santo, después de haber celebrado el día anterior, viernes, la muerte de Jesucristo, los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa, encargados de cuidar el Santo Sepulcro, realizan una procesión en el interior de la basílica. Una vez terminada la ceremonia, con las oraciones y el canto de unos himnos litúrgicos, el patriarca de Jerusalén se quita sus vestiduras sacerdotales y entra en el interior del sepulcro con un manojo de 33 velas apagadas. De un modo milagroso, las velas se encienden con un fuego sobrenatural. El patriarca sale del sepulcro y transmite el fuego a cada uno de los fieles que se encuentran en la ceremonia. Cuentan los que han estado allí que en los primeros momentos se trata de un fuego que no quema. Esto viene ocurriendo desde el año 1106. Por cierto, el Papa Gregorio IX, en 1238, declaró que toda esa historia debía ser un fraude y recomendó a los católicos que no acudieran a esa celebración de la Iglesia Ortodoxa. El tema de las fechas, el calendario y el modo de determinar los solsticios y los equinoccios era algo muy importante para los papas y para los patriarcas de la Iglesia Oriental. En el cuadro de los embajadores vemos unos cuantos relojes y aparatos de observación y medición utilizados por los astrónomos. También un globo con las esferas celestes en el que se representan las constelaciones. Hay que tener en cuenta que la celebración de la resurrección de Jesucristo había sido fijada por la Iglesia en el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Esto obligaba a hacer cálculos astronómicos. En el año 1582, los astrónomos que asesoraban al Papa Gregorio XIII se dieron cuenta de que había una imprecisión en el modo de contar los meses y los años que venía arrastrándose desde tiempos de los romanos. Calcularon que se habían contado 13 días de más. El Papa promulgó una bula diciendo que se debía hacer una reforma en el modo de contar los años, derogando así el calendario juliano e instaurando el calendario gregoriano. Pidió que todo el mundo aplicara la reforma el día 4 de octubre, que era jueves, pasando directamente al día siguiente, viernes, como 15 de octubre. Los ortodoxos no aceptaron este cambio y siguieron contando los años del modo antiguo. De hecho, la famosa Revolución de Octubre, que se produjo en Rusia, fue el 7 de noviembre. Se conoce en los libros de historia como Revolución de Octubre porque para los rusos aquel día no era 7 de noviembre, sino 23 de octubre. En el globo celeste pintado por Holbein se ve claramente la constelación del cisne. Pero el ave que podemos contemplar no parece un cisne, sino más bien un gallo. Y el nombre que aparece es Galacia. Galacia era una región del centro de Turquía, que había sido poblada por tribus celtas, de la misma manera que una gran parte de los territorios de Francia, las Galias. Lo mismo en Portugal y en Galicia, la región que ocupa el noroeste de España. En Polonia también hay una región denominada Galicia. Y en Gran Bretaña tenemos el país de Gales. Si nos fijamos en el globo terráqueo, veremos enseguida que está al revés. No sé por qué motivo.
Si le damos la vuelta, veremos claramente la península ibérica, la costa de África y las costas de Brasil. Aparecen marcados unos cuantos paralelos y meridianos, los paralelos en rojo y los meridianos, las líneas que van de norte a sur, en negro. Pero hay uno de los meridianos de color rojo. Es la línea de demarcación que los reyes de España y Portugal dibujaron el año 1494 en el Tratado de Tordesillas para separar sus respectivas áreas de influencia. En aquellos tiempos, España y Portugal se disputaban la exploración y conquista de los territorios que podían ser alcanzados con sus barcos. En vez de pelearse, decidieron repartirse el mundo. Tomaron un mapa y dibujaron una línea que atravesaba el océano Atlántico de arriba abajo. Todo lo que estuviera a la izquierda sería para España y lo que quedara a la derecha para Portugal. Naturalmente, los barcos españoles acabaron encontrándose con los barcos portugueses en el lejano oriente. Allí comenzaron las disputas, pues ambos consideraban que estaban en su zona. Los españoles habían tomado las islas Filipinas y los portugueses entendían que les correspondían a ellos. Los reyes de España y Portugal volvieron a reunirse en 1529 para resolver pacíficamente el asunto. Llegaron a un acuerdo estableciendo las coordenadas del contrameridiano, que separaría los territorios de cada reino en el lejano oriente. Allí los españoles y portugueses siguieron en guerra durante varios años, hasta que por fin alguien les hizo llegar la buena noticia de que los reyes habían llegado a un acuerdo. Entonces no había la facilidad de comunicación que tenemos ahora. Entre los objetos que se encuentran en el estante inferior tenemos a la derecha unas flautas, también un libro de salmos con sus notas musicales, a la izquierda un libro de aritmética. También podemos ver una escuadra y un compás, que simbolizan el trabajo del hombre para la construcción de grandes obras y el paso de las ideas a la ejecución, de la teoría a la práctica. Todavía nos quedan en este cuadro un montón de pequeños detalles cuyo significado oculto permanece sin ser desvelado. La presencia de un crucifijo en la esquina superior izquierda nos hace presentir que esa enorme cortina verde está ocultando la existencia de algo que está más allá del alcance de nuestra razón y más allá del alcance de todos esos instrumentos de medida que se encuentran sobre el tapete rojo del estante superior. En esta obra de Durero tenemos a San Jerónimo meditando. Su túnica roja contrasta con el intenso fondo verde. Arriba, a la izquierda, vemos un crucifijo, abajo una calavera. Siempre los artistas se han copiado unos a otros. Quiero decir que se han inspirado unos en otros. A veces no es fácil distinguir la tradición del plagio, como no es fácil distinguir artistas de estafadores o distinguir entre embajadores y espías. Todos sabemos que no hay nada más parecido a un profeta que un falso profeta. Si queremos distinguir, habrá que reflexionar, meditar, comparar, estudiar, examinar, es decir, esfuerzo intelectual. El esfuerzo cuya representación simbólica es la escalera. En este grabado de Durero aparece también una escalera como en el famoso grabado de la melancolía. La escena aquí representada es la misma que la que vimos en la parte de atrás del famoso tríptico del Bosco sobre la adoración de los magos. En esta escena vemos cómo, mientras un sacerdote celebra la Santa Misa, aparece sobre el altar la figura de Jesucristo. En la obra del Bosco, la imagen de Jesucristo está rodeada de escenas de la Pasión. La oración de Jesús en el huerto, abajo a la izquierda, a la derecha el prendimiento, hacia arriba se van sucediendo los acontecimientos narrados en el Evangelio. Jesús es condenado a muerte, la coronación de espinas, la cruz a cuestas, la crucifixión. A la derecha podemos ver a Judas ahorcado en un árbol, un demonio se lleva su alma al infierno. A la izquierda vemos una escena bastante enigmática que yo no he conseguido identificar con ninguno de los sucesos relatados en los evangelios ni con ninguna de las tradiciones sobre la pasión que se han conservado fuera de los textos canónicos. Los personajes tienen rostros de aspecto inquietante. No parecen personas, tal vez ocultan sus rostros con máscaras. El de la derecha parece que tiene los ojos vendados. A la izquierda alguien empuña una espada mientras otro parece forcejear con él. En el suelo yace un cuerpo tendido boca abajo.
Un ángel contempla la escena desde lo alto junto a un rayo de luz que parece descender del cielo. Todo esto es bastante enigmático, lo cual no tiene nada de extraño en una obra que está llena de misteriosos enigmas. Si alguien conoce alguna posible explicación o interpretación sobre el significado de esta escena, o puede aportar alguna pista, que me ponga un comentario, por favor, ahí abajo. Y si quieres saber más sobre la adoración de los magos, echa un vistazo a este vídeo que subí hace tiempo. Ahí arriba tienes un enlace. Vamos a terminar aquí. Te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos, no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.